Ya este es un repaso de lo que vieron esta mañana, ¿verdad que sí? Esta es una paciente que tenemos en el servicio, una femenina de 75 años de edad. Ella nació en Constanza, duró hasta los 40 años y actualmente vive en La Vega. Se encarga del hogar, pero ella refiere que durante 19 años trabajaba en una veterinaria donde se encargaba de despachar alimentos para los animales. Ella tiene como antecedente diabética e hipertensa. eh, Se estaba investigando para una enfermedad cuando llegó a nuestro centro para una enfermedad por una pulmonar difusa y una artritis reumatoidea. Refiere a la clínica, o sea, desde hace 8 meses que le están investigando esa patología. Su padre y su madre están fallecidos, tiene 18 hermanos, que hay 3 fallecidos de causa desconocida y, y tiene 7 hijos vivos y aparentemente sanos. Tiene posición a biomasa, ella cocinaba con leña y refiere que tenía aves, pero de los vecinos, palomas. Y fumó durante 24 años 3 cigarrillos al día. Es una paciente que en marzo fue conocida porque desde hacía 6 meses aproximadamente ella presentaba disnea progresiva de grado 1 a grado 2 según la MMDC. Posteriormente, en abril cuando va a un neumólogo, fue evaluada porque presentó tos. Y ella decía que tenía una tos seca de hace varios meses, pero que se aumentó en esos últimos meses. Además, refería a artralgias de los miembros superiores. Cuando fue evaluada por el neumólogo que la vio en ese momento, vio que tenía el examen físico, acropaquia, acrocianosis, estaba desaturada y a la auscultación tenía crepitantes, por lo cual ella la manejó con inhaladores y activó el protocolo de evaluación para hacer un diagnóstico. La paciente no regresó hasta agosto cuando presenta una exacerbación de los cuadros, de los síntomas. Presentó aumento de disnea, además de tos, por lo cual trae los resultados que se le indicaron en diciembre. Ahí, ese momento la manejaron como una exacerbación, le pusieron esteroides biorales, le pusieron antibióticos y continuaba con el inhalador. Le reportó la prueba de función pulmonar, la tomografía, le indicaron un ecocardiograma que también lo trajo y en septiembre la paciente regresa nuevamente porque persiste con la disnea, la tos y la artralgia. Ya en ese momento le indicaron oxígeno domiciliario porque estaba desaturando y le reportaron un panel inmunológico que supuestamente estaba normal. La refirió a un reumatólogo donde el reumatólogo lo evalúa y le manda a hacer un anti-CCP y se evalúa nuevamente con lo que fue la función pulmonar. En octubre nos la refieren a nuestra unidad porque presentó otra exacerbación, fue ingresada en el servicio, por la exacerbación se manejó con antibióticos, se le pusieron esteroides, prednisona y se comunicó con el departamento de reumatología. Estas son las manos de la paciente, donde se puede ver la acropaquia de la paciente, o sea que tiene tiempos enfermos. Estos fueron los laboratorios que se reportaron, tenía una BCG en 34, una PCR en 48, un factor reumatoideo en 51, un anti-SMIR 34 y tenía unos gases arteriales con una insuficiencia respiratoria tipo 1. En la radiografía de manos que se le hizo, se reportó una osteopenia justa articular, tenía esclerosis de la subcondrial y disminución de los espacios articulares. Fue lo que se pudo observar en la radiografía de las manos. Entonces, ¿buscarían en esta paciente alguna enfermedad intersticiales? Bueno, todos dijeron que sí. Y sí, eso es lo que se debe buscar si la paciente tiene una enfermedad intersticial. Por lo cual, esta fue la radiografía de tórax, la tomografía de tórax de abril, donde se ve en los cortes de la ventana parenquimatosa, donde ven que tiene bronquiectasia de tracción, tiene retículos, tiene espanalizaciones, principalmente en los cortes inferiores, y tiene quites subpleurales, o sea que estamos frente a una enfermedad intersticial. La próxima pregunta. ¿Cómo interpretarían los hallazgos tomográficos? O sea, si tiene un patrón típico de neumonía intersticial usual, si es una NINE, si es una neumonía compartida con neumonía intersticial no específica o organizada, y un patrón compatible con Crispin. O sea, ¿cuál te cree que sea? ¿No sabe?
Pásala otra vez la imagen. ¿Ya? Claramente tiene un patrón de neumonitis usual, o sea, eso es típico. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico hasta ahora de esta paciente, según ustedes, los expertos? Por ser de Sudamérica me tiran No. siempre el micrófono. No me acuerdo, ella refería a poliartritis. Sí, en los miembros A ver, superiores. tiene poliartritis, tiene factor reumatoideo. No, artralgia. Artralgia solamente. Artralgia de los miembros superiores. ¿Fue evaluado por reumatología? Cuando se ingresó, se presentó al servicio de reumatología. ¿Y le hizo squeeze? ¿Tiene artritis? No, no tenía signo de artritis ni inflamación. Bueno, hay que ver si esas artralgias se convierten en artritis cuando lo ve un reumatólogo. Según el reumatólogo, no. No tiene sinovitis. La realidad es que es una señora con poliartralgia, llamémoslo así, con factor reumatoideo positivo. Me llama mucho la atención que tenga CSP negativo. Me llama la atención, pero no es imposible. Uno tendría que llamar al reumatólogo y decirle, descartame artritis reumatoidea, es lo primero a descartar. Porque, por ejemplo, para pensar en Sjögren, creo que tenía ANA negativo, no tenía ninguna otra cosa. Y el anti-Smith a mí no me altera ya los nervios. Porque a mí me enseñaron en la universidad que el anti-Smith es muy específico de lupus. Es cierto, pero en un contexto clínico adecuado. En este contexto clínico no le doy ni la más mínima importancia al Smith. Y suele ocurrirme que es un confundidor. Yo le buscaría artritis reumatoidea. Para mí mi primer diagnóstico es AR con UIP. Pero bueno, tengo que recibir más datos. En el panel de pregunta. Y una pregunta, por ejemplo, doctor. En esa paciente, o sea, con una intersticial, ya tenemos, ¿verdad? Típico. Ese Smith que usted dice, que yo tampoco le daría la importancia clínica en el contexto reumatológico, ¿usted se la daría en el contexto de neumología? O sea, de asociarla a... Yo no hago neumología. No, pero exacto, pero en el... No hago el PID, solamente hago esto. Exacto. No le daría ninguna importancia en este contexto clínico. Con el PID y ese anti-Smith. Ok. Ninguna importancia. O sea, que no, nada de un asociación. confundidor Okay. Y no tiene nada que ver con lupus en estos casos. Pero no con lupus como tal, o sea, en el contexto, por ejemplo, de una social, de una con características autoinmunes. Ajá. Hasta se vincula con el anti-RNP, que no es este caso. También se puede confundir ese anti-RNP con otras patentes, depende de la expertise del laboratorio, pero realmente no le daría la importancia ni patogénica ni de la patología con este caso puntual. No sé si vos me estás preguntando algo muy puntual. Pero si lo ponemos más amplio y no nos enfocamos únicamente en el caso y lo ponemos como EPI asociado con características autoinmunes, bueno, y encontramos el SMI. Te está mostrando de alguna forma una autoinmunidad activa, pero nada más que eso, es como un anticuerpo. Ajá, como la presencia de ese anticuerpo. Te está mostrando autoinmunidad nada más, no que sea lupus. No, exacto. No, yo sé que no es lupus, o sea, no, la paciente no, esa sí, paciente X. De hecho, tenemos pacientes que tienen anti-Smith, anti-RNP, ANCA y COU1, y vos decís, ¿qué tiene todo eso? Exacto, sin la clínica reumatológica. Tal cual, eso sí. Quizá yo lo único que agregaría, yo pensándolo desde el neumo, es ¿qué descarto con ese patrón usual tomográfico? No es un FPI. Un poco esto que están diciendo ustedes, esto es una secundaria. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, tienen que seguir haciendo, darle tiempo y seguir haciendo cosas. ¿Qué es importante aquí? Estamos ante un patrón usual por tomografía y ya dijimos que patrón usual no es solo FPI, pero sí es mal pronóstico. Y nos lo está mostrando el paciente porque cada 3 meses, bueno, primero fue cada 3 meses y después cada 2 meses hizo exacerbación. Entonces nos está gritando que en una exacerbación, ya se los dije, el riesgo de que fallezca el paciente, y nos quedamos sin paciente y nos quedamos sin caso. Entonces, esa sería como la preocupación en este momento. ¿Qué le voy a tratar otra vez? Porque, ¿qué le hago a este paciente? Sí, eso vamos a ver más adelante. Entonces, este fue el tratamiento que se hizo en abril. Le dijimos que fue unos inhaladores que utilizó, salmeterol fluticasona. En agosto, por la exacerbación, se utilizaron los heteroides. En septiembre se le agregó otro inhalador que fue tiotropium.
Y en octubre se estuvo ingresada en el centro, que se manejó con los antibióticos, los esteroides, y mejoró la exacerbación. Entonces, otra pregunta para la audiencia. ¿Qué tratamiento indicaría a esta paciente? No sale. Ok. Están votando. ¿Se está viendo? Ay, se me fue. Sí, ahí. Bueno, ahí se puede ver la votación. Ah, sí, el micofenolato. Entonces, Igual hace falta más datos del reumatólogo, ¿no? Claro, o sea, yo no sabría qué darle, te diría, no sé, y si no me das más datos y desaparecen todos los reumatólogos y no hay más anticuerpos, y creo que hasta me arriesgo a darle metotrexate, o sea, parece una R más que otra cosa. Entonces el micofenolato no es un DIMARD, no tiene ningún beneficio en la UIP con AR, la verdad que no le daría micofenolato, pero para darle metotrexate necesito el sello del reumatólogo. Tampoco es que yo le hago el squeeze y le digo a usted tiene AR. Me parece que tenés factor reumatoideo con poliartralgias y me falta la sinovial, me falta la que no sinovitis. tiene. Y bueno, excelente pregunta. Entonces le pongo antifibrótico y espero que el reumatólogo lo vaya viendo en el tiempo y si desarrolla R, le doy tratamiento para la R. Eso es lo que hago. Sí. Sí. No había nada de inflamación. Pero es una buena pregunta porque, es más, te hago una contrapregunta. Defendeme porque las mujeres me están matando. Te hago una contrapregunta. Si tiene anti-CCP positivo, pero sin AR, clínica ni Power Doppler, yo le tengo que poner antifibrótico porque el pulmón sí está progresando. Y después el reumatólogo tendrá que ver en el tiempo si cumple criterios de AR o no y cuándo ponerle DIMARD. Pero vos le pondrías DIMARD sin artritis clínica ni sinovial con Power Doppler, ¿eh? Puede ser, o sea, ahí vamos al manejo en conjunto, o sea, dependiendo de qué dice el neumólogo, no el neumólogo, perdón, ¿cómo es que se llama? No, el intersticio. Exacto, dependiendo que diga el intersticiólogo. ¿Por qué? Porque para mí, realmente, yo lo vería más como una EPI con características autoinmunes. Entonces, en ese caso, que pudiera, sinceramente, o sea, aparente, si el intersticiólogo dice que lleva antifibrótico, lleva. Entonces, pero por la parte de reumato, entonces, ¿qué sinceramente yo me iría? Si no tiene AR, o sea, si clínicamente yo no puedo hacer el diagnóstico, sinceramente yo me iría más por micofenolato. ¿Por qué? Yo te lo puedo contestaría un día, es muy buena esa pregunta. El tema es este. No sé. A ver, yo hasta lo he hablado con Cotán, ¿eh? Cotán es el primer autor de IPAF. IPAF es una construcción para cuando no le podemos poner nombre a las cosas. Pero hay veces que no le podés poner nombre porque de verdad la estudiaste a fondo y no podés ponerle nombre, y hay veces es cuestión de tiempo. Está bien con este caso con factor reumatoideo, pero suponete que tiene anti-CCP positivo. Vos sabés que el anti-CCP está 10 años antes a veces. Entonces hay veces que ni da el tiempo de que desarrolle AR porque se muere primero del pulmón. Entonces muere del pulmón y nunca desarrolla AR, pero todos sabemos que si lo dejaras 20 años va a desarrollar AR. Entonces, está bien ponerle nombre IPAF, está bien, porque mientras tanto hay que poner un nombre, pero lo que más te muestra este caso es que no hay casi signos de inflamación en el pulmón.
Entonces el micofenolato es realmente muy discutible en este caso. Si encima vos no le demostrás signo de inflamación en sinovial, menos todavía. Entonces, yo en este caso te diría, mira, le pongo antifibróticos y no tengo ningún signo tomográfico, ningún signo sistémico como para decir pongamos el micofenolato. Es discutible. Ahora, ¿le querés poner micofenolato? Ya que te la jugás con un DIMAR, jugátela para el lado de AR, porque va a terminar siendo una R a la larga, probablemente. Mirá, ¿no está Ricardo Blanco acá? No. Hoy hablé con Ricardo Blanco. Eso, ahí va. Hoy hablé con Ricardo Blanco, él va a mostrar mañana, yo mañana voy a hablar de esto puntualmente, que está bueno. Él va a mostrar mañana su cohorte muy grande de Abatacept en AR y EPID, donde más de la mitad tienen UIP y le va bien con Abatacept. ¿Por qué pasa eso? Pero estoy hablando de AR, ¿eh? Porque vos estás atacando la presentación antigénica desde lo más inicial de lo que está pasando en el pulmón y posiblemente tenga un impacto. Por eso yo te trataría de convencer, ya que le pones un DIMAR, jugátela y ponele un DIMAR del lado de AR. Estoy de acuerdo con eso. Y el micofenolato, bueno, vos ya sabés, no es un DIMAR. Pero bueno, es discutible, ¿eh? Te acepto que es discutible. Bueno, entonces le decía, si es un paciente que empieza así, pero hace una rápidamente progresiva, o sea, que el mismo neumólogo dice... Sí, o sea, y el mismo neumólogo llama y dice, oye, hay que ponerle algo porque mira cómo está. Entonces ahí lo mismo, no tiene el diagnóstico como tal de AR, o sea, no lo tiene. Y yo como reumatóloga le digo, oye, Esther, ese paciente no tiene AR, o sea, tiene el factor reumatoide, pero no tiene la entidad. Pero la FPI, por ejemplo, que es muy parecida a la UIPR, también tiene etapas de rápidamente evolución. Y no le damos corticoides porque incluso es hasta peor. Por eso yo no me desesperaría y yo te juro que en 5 años vas a ver que me va a dar la razón que todo lo que hacemos en AR-UIP está mal. Porque es lo mismo que hacíamos en FPI. Vos sabés que los neumonólogos fuimos una de las pocas especialidades que matamos más que el placebo. Le dábamos triple terapia a la FPI, yo mismo lo hice, ¿eh? Azatioprina, N-acetilcisteína y corticoides. Y nos dimos cuenta después con un estudio que morían más que con una manzana o con un mango. Nada. Entonces, hay veces que por dar no es que te quedas más tranquilo, al contrario, yo me quedaría más intranquilo en que le pongas corticoide a que no le pongas nada. En este caso, ¿eh? Bueno. Sí, sí. La ciclofamida nosotros la utilizamos, mañana yo lo voy a hablar puntualmente, pero básicamente es una opción en esclero, válida, más barata, un poco más tóxica, o sea, más efectos adversos, escleroma de Langstadi 2, pero es válido, no está mal. Es a la primera línea junto con micofenolato. Sería en el mundo, si querés Europa, Estados Unidos, sería primera opción mico, segunda ciclofamida, en esclero. Y después se utiliza también en enfermedades intersticiales con algún rasgo autoinmune, donde le quiero dar algo endovenoso y asegurarme de que entre, y está bien también. Pero este caso es tan fibrótico que no tiene sentido. Él, lo mismo. Yo ya no utilizo ciclofamida, yo utilizo rituximab, porque es más rápido. O sea, que en estos casos... %. Mirá, lo que pasa que te confunde, lo podés decir vos, Tomás, que hay zonas de consolidación que no son consolidación, son empaquetamiento del parénquima. Sí, el pulmón aquí tiene datos claros de esa enfermedad intersticial. Y recuerden que le había dicho que en estos pacientes hacen un NIU, no un INE, eso es NIU. ¿Entienden? O sea, ese patrón que tenemos ahí nos orienta más a una artritis reumatoide que hace NIU, más frecuente que el NINE. ¿Entiendes? Con una tomo artefacteada. Exacto, sí. Sí, esa es la que tenemos. Exacto. Tiene toda pérdida de volumen y Sí. tiene una falsa consolidación. Claro. Esa es la que tenemos. Artritis reumatoide NIU antes que NINE. O sea que por imagen puede ser. Fíjate bien subpleural que se ven todas las imágenes físicas subpleurales. Sí, la panalización. Y después todo como un empaquetamiento, pero eso es porque son gruesos los cortes.
Claro. Sí, eso no parece que sea una inspiración completa, adecuada, tú sabes. Pero sí, es una imagen de New que en artritis reumatoide es lo que vamos a ver. Bueno, esta es la función pulmonar que se le hizo en mayo de 2022, donde tenía una capacidad vital forzada de 50 C y una DLCO en 51. En octubre ahora se le hizo una espirometría, el cual se ve un descenso de lo que es la capacidad vital forzada importante. No sabemos si ese momento por la agudización que ha tenido. Entonces una caminata de 6 minutos que se le hizo con oxígeno que desaturó un 3%, con una caminata de 240 metros solamente. Y esta es la tomografía control, ahí tenemos la tomografía de abril y actualmente la tomografía del mes de octubre, donde se ve progresiva o se ve donde ya ha progresado la imagen radiológica. Y de hecho perdió ¿cuántos mililitros? A ver la anterior. Perdió un montón, 400 mililitros. Perder 400 mililitros en ¿cuántos meses? 5 meses. Es prácticamente una persona que se va a morir en 2 años cuando lo agarrás de entrada. Este hombre ya tiene 40%. Por eso, en realidad, estamos llegando tarde a estos pacientes. Eso Muy pasa. tarde. Y encima que llegamos tarde, a veces dudamos. Entonces, más tarde todavía. Y ahí se pueden observar. Las bases están más comprometidas. Ahí sí. Entonces le calculamos el índice de GAP, el cual tiene 5 puntos, un estadio 2 de la enfermedad. O sea que vamos muy mal. Entonces se efectúa esta discusión multidisciplinaria para decidir la mejor recomendación terapéutica y de seguimiento de esta paciente. Actualmente no tiene tratamiento la paciente. Entonces nos gustaría saber, tomando en cuenta esta paciente, a ver si es verdad que esta paciente, lo que dijo la doctora en el día en la mañana, si es una paciente que tiene una fibrosis pulmonar progresiva, tomando en cuenta lo que la paciente ha presentado. No sé qué ustedes creen. No hay duda Sí. que esto es una fibrosis pulmonar progresiva. O sea, Sí, es lo único que no tengo dudas. exacto. Totalmente. Un FPP. No, 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 es que ella lleva, pero yo voy en eso de acuerdo con los compañeros, ella lleva antifibrótico. Lo que queremos nosotros aquí es definir el diagnóstico, que no nos dé miedo que veamos un paciente por eso fue que traímos el caso. Lo trajimos fue porque a veces tenemos pacientes con historia y a nosotros nos pasó en la discusión multidisciplinar. Tiene historia de artralgias y yo le decía, Tineo, pero no le podemos calcular el DAS y a Gocha no, porque no está diagnosticada con No tiene AR. Ok, artritis. paso. Ok, Joel, ¿qué seguimos? ¿Qué hacemos? Pero tiene un anticuerpo, pero tiene un patrón de New. Entonces, una clínica y progresión. ¿Qué pasa? Que nosotros, con datos de ese patrón que se ve fibrosante, peor aún, vimos la función pulmonar, cómo cayó de la que le hicieron cuando comenzaron a estudiarla. Si bien es cierto que no tenía una caminata basal, ya fue un desastre, como decía el doctor, cuando le hacemos una caminata en el hospital. Una cardíaca que aún con oxígeno estaba en 145. Ese corazón ya, o sea, está hablando. Y aunque no se describe HAP, porque hay situaciones allí a veces para la descripción en los ecos, bueno, que ahí tenemos mucho dato con esto que tenía del clovin y todo lo demás, de que no debe andar muy bien. O sea, que el pronóstico, como Es se muy sacó, malo. es muy malo. Y sí estamos de acuerdo que ella, sí, de todo lo que hemos presentado hoy, se beneficia de antifibrótico. El doctor decía, no le pusieron el Nintedanib, claro, quisiera, pero no lo tenemos. A mí me encanta la búsqueda, pero el mensaje tiene que ser: la búsqueda no debe retrasar el inicio de antifibrótico. Y mientras tanto, después que el reumatólogo trabaje, pero yo en la primera consulta, este caso, le pongo, en la primera literal, y después le pido todo y después me llega y después vemos. Pero el antifibrótico se lo va a llevar de todas formas este caso. Pero yo creo que sí es importante aventurarse un poco aquí al tratamiento, lo que quieran, pero hay que dejarle otra cosa, porque yo se los dije, FPP no es un diagnóstico. Aunque le demos el antifibrosante, si se queda solo con antifibrosante, ese paciente va a seguir mal. Entonces, ahí sí nos tenemos que, ¿qué más? ¿Qué le pongo? Lo que tenga, pues, pero sí pónganle algo, porque si no, otra vez, en lo que esperamos al diagnóstico, o sea, es un IPAF,
Si para ustedes es un IPAF, tratémoslo como IPAF. Y con ese Si concepto esa no está R, mal lo que plantea démosle. el Teco Sí, Federato. entonces, A mí me queda sabor denle. a poco en este caso, porque creo que va a terminar siendo una R, pero bueno, no está mal, no está mal. Que la está dañando el pulmón. Dale, para esto. El único es el asbesto. El asbesto puede dar UIP igual que la FPI. La única diferencia es que puede tener placas calcificadas en las bases o alguna telectasia redonda, que no es el caso. Pero el único que da UIP es el asbesto. Después todo el resto de exposición laboral suele dar otras patentes, la silicosis. Los alimentos. Puede tener una hipersensibilidad fibrótica, pero no tiene algo que te haga pensar tomográficamente. Pero también la hipersensibilidad puede tener una UIP típica. O sea, es complejo realmente. Pasa que todo indica que parece algo reumatológico, pero está bien lo que vos planteás. No hay que olvidarse que una persona puede tener dos cosas también. Está bien lo que decís. Yo al principio cuando lo mostraron pensé que iba a terminar siendo una hipersensibilidad. Después me empezó con la artralgia y todo esto, pero sí, está bien lo que decís. Sí. Claro. Claro. Sí, por eso digo que primero antifibrótico, después pensamos en este caso. Porque puede ser que no tenga nada reumatológico. Y incluso con la radiografía, doctora, decíamos eso, porque decían como hasta el grado radiográfico, y digo yo, no, pero espérenme, esa radiografía, o sea, la paciente tiene 70 y algo de años, o sea, esos hallazgos, o sea, no son característicos para nada. El factor reumatoideo positivo en También. personas añosas puede ser positivo También, y ser claro. sano. Por eso el CCP negativo te saca un montón de especificidad. Pero bueno, sí puede ser que no tenga nada y que sea un FPI. Por eso hay que tratar con ¿Solo antifibrótico entonces? Yo, Fabián Caro, le pongo solo antifibrótico y espero que se defina. Yo, ¿cómo? ¿Viste cómo tengo adentro? Porque el corticoide y el inmunosupresor no es gratis, ya lo demostramos en FPI. Pero bueno, es discutible. Por suerte tengo dos dominicanas defensoras. Aquí el problema del paciente es la exacerbación. Ahorita lo decíamos aquí que hay que hacerle una biopsia. O sea, si somos puristas, claro, Ya no lo no va a tolera una aguantar, no biopsia. va a exacerbar. Entonces ahí estos son los casos pues bonitos porque hay que ver qué hacemos. Pero yo creo que sí, está bien. ¿Vas a esperar cuánto tiempo? ¿Te vas a esperar otros 2 meses a que haga otra exacerbación? Pero ¿O le la dejas? FPI puede, mira como le contraigo a los mexicanos, son bravos, ¿eh? La FPI puede exacerbar igual que otras enfermedades y no por eso le tenés que poner algo. De hecho, el único estudio que se intentó ensayo clínico de ciclofamida, bueno, ya lo sabe, ciclofamida con corticoides, fue peor darle ciclofamida que no darle, con lo cual vuelvo a decir, yo hoy a esta señora la trato símil FPI. Después vemos el resto. Y mira si te viene todo negativo, factor reumatoideo negativo, las artralgias es por osteoartropatía hipertrófica, y el Smith desaparece y ya no trabaja más en una veterinaria. Yo creo que esta paciente hay que perfilarla para el lado de FPI, aunque no lo sea puramente. Bueno, ¿Pero qué tiempo? Iniciar con el antifibrótico y claro, y valorar. Una cosa que le preguntaba al doctor también eran los marcadores inflamatorios, que por ejemplo para la evolución sí, 46 y no, 29. pero no 46 de realmente como eritro y 29 de trasero. Sí. exacto, como elevado, pero no muy relevante, o sea que ujú. Exacto.
29 de PCR. Exacto, como que no. Ajá, como Sí, que 9 no. pues subió. Miren qué interesante lo que se genera, ¿no? Porque eso es enfermedad intersticial. Claro. El que piensa que tiene razón es porque Claro. está equivocado. Ujú. Porque es muy difícil. Todos vamos a opinar y seguramente todos tienen razón. Lo que no hay dudas es que el antibiótico va. Claro. El resto podemos discutir. Claro. Y Bueno. con la evolución. Pero la FPI progresa. Bueno, gracias y interesante, ¿verdad?